Hola, muy buena. Bueno, pues bienvenido de nuevo al canal de Electro Juan Yu. Bueno, pues hoy os traigo aquí un circuito electrónico, eh, el cual vamos a hacer un regulador de voltaje, que además de regular el voltaje, como ya es de lógica, pues también vamos a componerlo de varias partes, ya que cuando decimos de montar un mando a distancia para controlar cualquier cosa, un inductor, una bobina, un relé, un motor o algo, pues estos circuitos están sometidos a muchas interferencias por los campos magnéticos y demás ruidos que pueden emitir, como los motores, estos que al correr pues tienen escobillas y producen mucha interferencia, que esa interferencia la recoge el regulador y se sobrepasa del voltaje de regulación y hacen que se quemen los integrados. Esto mayormente es para cuando vamos a usar un microcontrolador como el Pi o el Arduino, o también en este caso a mí me va a servir para poder controlar un remolque de un vehículo que es hidráulico, con un motor de bastante caballaje y potencia, y que lo vamos a hacer para que se controle con un mando de distancia. Pero claro, ese motor dispone de una electroválvula y unos motores que provocan mucha interferencia y hace que se quemen los integrados, como el PT2272 M4 o el T4. Con este circuito vamos a evitar que se nos quemen los integrados, ya que, como os digo, eso o cualquier tipo de motor que queramos controlarlo, como el puente H que hice a radio control, que suelen quemarse por las interferencias que mete el motor. Bueno, pues aquí partimos desde un voltaje. Aquí lo que tenemos es el regulador. Es un circuito que además de regulador, como os he dicho antes, el 7805, como regula a 5 voltios, el mínimo que debe de entrar por aquí serían de unos 7 voltios por las pérdidas a unos 15 voltios máximo. 15 voltios como máximo. A 15 voltios en el circuito no vamos a llegar porque vamos a poner en un coche y la batería de 12 voltios. Pero cuando el alternador está cargando la batería, pues todos sabemos que carga a unos 14 voltios o a 15 voltios. Entonces, de 7 voltios a 15 voltios. Bueno, en la entrada del circuito este electrónico, conforme entramos con los 7 a 15 voltios, vamos a poner un condensador electrolítico de 2200 microfaradios y 25 voltios. Bueno, pues este condensador, como os digo, aparte de filtrar la corriente principal que pueda emitir el alternador del vehículo, también va a filtrar el voltaje y lo va a estabilizar. Todos sabemos que el voltaje de cualquier transformador o algo, pasando por el puente de diodo, pues siempre tiene una interferencia y unas oscilaciones que este condensador lo vamos a eliminar. Después aquí ponemos una resistencia y un capacitor electrolítico también de 220 microfaradios, que entre la resistencia y el condensador forman un filtro de paso abajo con el condensador de 220 microfaradios. La resistencia y el condensador un filtro de paso abajo. Por encima de esta frecuencia serán eliminadas todas las frecuencias. De esta forma queda el circuito protegido contra ruidos de artefactos de uso común como motores o cualquier tipo de inductor. Aquí tenemos el diodo que tenemos por aquí, este diodo, el diodo que protege al regulador. Estamos perfectamente contra inversiones de corriente. ¿Esto qué quiere decir? Que si por ejemplo es un inductor o algo, pues este diodo va a proteger al regulador perfectamente contra corrientes por carga inductiva, como electroválvula o algún tipo de relé. El que tenemos aquí abajo, que es un 1N44148, este diodo provee de 0,5 voltios de corriente adicionales al regulador en caso de que haya una caída de tensión súbita y que pueda hacer que el circuito se venga abajo. Pues aquí vamos a poner este diodo. Y bueno, pues aquí ya lo que tenemos es un conjunto de condensadores que van a ser unos filtros
y van a estabilizar ya completamente de todo el voltaje para evitar que lleguen al integrado, ¿vale? Y le puedan hacer que se queme el integrado. A mí precisamente me se han quemado 2 o 3 integrados intentando hacer el circuito, porque el motor genera mucha interferencia al funcionar, es de mucho amperaje, y también lleva una electroválvula para presión hidráulica de aceite, que es para bajar el remolque hacia abajo, y lo que hace es que cuando suelta la corriente pues crea un campo magnético muy grande, más que un relé, y que eso quema tanto el regulador como quema el integrado. Principalmente suele quemar el integrado. Bueno, pues dicho esto, como os he dicho antes, este filtro lo que hace es que está sintonizado a 328 Hz, donde todas las frecuencias por encima de estas serán eliminadas, ¿vale? De interferencias que puedan emitir entre la resistencia esta y el condensador hacia el regulador. Bueno, pues vamos a hacerlo aquí ahora mismo como modo experimental, porque esto ahora mismo no le vamos a dar ninguna utilidad, pero sí lo vamos a ver en otro circuito más adelante. Para que veáis cómo se eliminan las interferencias, además de ponerle al motor, cuando estamos usando un motor o un motor reductor, lo normal sería ponerle un condensador de filtro al motor para que elimine la interferencia. Yo el que suelo poner casi siempre es el código 104 de 100 nanofaradios o el 224 de 220 nanofaradios. Mejor aconsejo de código 224 porque tiene más capacidad y va mucho mejor. Funciona mucho mejor que el otro, que es más malo. Vamos, malo, me refiero malo en que tiene menos capacidad y va a dejar pasar muchas más interferencias y va a exponer al circuito a que se pueda quemar los integrados. Así que vamos a empezar con el montaje. Bueno, también para este circuito, como va a ser en un circuito que va a ser un remolque, en caso de que hubiera algún cambio de polaridad, pues la electrónica radicalmente se va a quemar. Entonces también va a ser para personas que lo van a coger muchas personas, uno con conocimiento, otro sin conocimiento en electricidad y electrónica. Entonces puede que haya algún fallo o algo y se queme lo que es la parte electrónica del circuito. Entonces le vamos a poner un diodo de protección. Este es un 1N5822, o sea 5820, que es de 3 amperios. 1N5820. Esto lo vamos a poner en la parte negativa. Ahí. Y este hemos dicho que es 1N58 20. Un diodo de acción rápida de 3 amperios. Si le ponemos más bajo, pues vamos a afectar el funcionamiento del regulador, claro está. Así que vamos a usar este diodo a la entrada para evitar que si invertimos la polaridad se vaya a quemar. Así que vamos por ello. Bueno, pues recordad que el condensador, como este que ha reciclado, aunque esté conectado a una batería de 12 voltios, al arrancar el vehículo, como os he dicho antes, vamos a superar más de 14 voltios a 15. Entonces si lo pusiéramos de 16 voltios va a estar muy al límite de las capacidades del condensador y podría explotar. Entonces mínimo de 25 a 35 voltios como este. Este de 2200, 35 voltios y el reciclado de un viejo televisor. Así que tenedlo en cuenta, porque si lo ponéis de un voltaje inferior va a explotar. Bueno, pues una vez que hemos montado el diodo de 3 amperios y el condensador y los puentes hechos por atrás, ya también se le puede poner aquí lo que es el más y el menos, aunque aquí está representado, pero se le puede poner. Ahora vamos a pasar ya a lo que es el regulador. Aquí tenemos el más, tendríamos que seguir esta línea, porque la entrada del regulador es esta patita de aquí, que sería a la izquierda, mirando de frente. El centro es negativo y este aquí la salida. Entonces esto lo vamos a poner por aquí así. Este regulador también es reciclado y esperemos que esté bueno. De todos modos, en un vídeo más adelante vamos a hacer un comparador para este tipo de reguladores. Así que vamos a probarlo, vamos a ponerlo bien soldado. Bueno, pues una vez que han puesto el regulador ya ensoldado, le vamos a poner resistencia de 2,2 ohmios y mínimo de 3 vatios. Bueno, este 3 vatios, pero con un vatio sobra, sería más que suficiente. Y esta la vamos a poner desde el positivo hasta la pata de entrada, que como he dicho es a la izquierda.
Bueno, pues ya han puesto el condensador, este que tenemos aquí. Y también el diodo que va hasta la pata de centro del regulador, que es el 1N4148. Lo hemos puesto aquí, hasta negativo. Y ahora vamos a poner este, que es de protección, que va desde la entrada hasta la salida. Va en esta posición, para protegerlo de posibles campos magnéticos o inducción. Cuando le damos corriente a un relé o a un motor o algo, para evitar esas posibles interferencias o esos cambios bruscos de polaridad. Bueno, pues ya vamos a empezar con los condensadores. Vamos a poner electrolítico, cerámico, electrolítico, cerámico, electrolítico, cerámico. 100 nanofaradios, o sea 100 microfaradios, 100 nanofaradios, 10 microfaradios, 10 nanofaradios, un microfaradio y un nanofaradio. Cerámico, o sea electrolítico, cerámico, y así sucesivamente. Así que vamos a hacer esa pequeña rectificación. Bueno, pues aquí hemos seguido la secuencia. Cerámico, electrolítico, cerámico, electrolítico, cerámico, electrolítico. Ya vamos a poner aquí las bornas de salida, o aquí en este lado, que ya irán hacia alimentar el circuito electrónico. Tanto un mando a distancia, lo que queramos. Así que vamos a poner las bornas. Bueno, pues esto vemos que ya está funcionando perfectamente. Ya tenemos la entrada de 12 voltios y aquí ya tenemos los 5 voltios. Ahora vamos a intentar conectarle algún tipo de relé o algo para ver si esto decae de voltaje. Bueno, podemos hacerlo con un relé de 5 voltios y vemos que tiene esto algunos cambios de variación del voltaje, ya que no tiene puesto el diodo de protección en el relé. Estamos actuando con él directamente. Ahí. También suelto, pero si tuviera el transistor, pues la corriente inversa haría que se podría quemar el regulador si no estuviera protegido. ¿Vale? Bueno, pues ya por último le vamos a enganchar un motor, esto es de un juguete, al regulador. Y ahora vamos a explicar una cosa, y es que esto aquí ya, este tiene como diferencia en la rueda. Esto es la venta, y nada. Y veamos que se mantiene en 5,76 voltios. Pero no está corriendo. Bueno, pues también os comento que le he puesto un diodo Zener ya a la salida. Vamos a verlo. Aquí le he puesto un diodo Zener con una resistencia de 10 ohmios. Por si cualquier interferencia o algo subiera el voltaje, pues que se disparara. El sistema, el Zener, simplemente aquí, en la parte esta de aquí abajo. Vamos a verlo. Aquí tendríamos el más. Y aquí tendríamos la parte negativa del diodo Zener, que sería la parte negra, que iría acompañada de una resistencia de 10 ohmios. Y este es de 5 voltios 1. Y esto es de 10 ohmios. Aquí efectivamente lo tenemos, son estos diodos de aquí, pequeñitos. Para que tenga un medio vatio o menos, o un cuarto de vatio. Y con esto, en caso de que tuviera cualquier subida de tensión, además de la protección que tiene el circuito, pues también el diodo Zener nos va a estabilizar el voltaje perfectamente. Bueno, pues esta fuente es la que tenemos que usar cuando vayamos a hacer algún mando a distancia en algún motor o en algún inductor o en alguna de estas válvulas que consuma mucho amperaje. También, si no vamos a usarlo, pues con el regulador básico que siempre hemos estado haciendo, pues es más que suficiente. Pero como os digo, si vamos a hacerlo por radio control, los integrados, el PT2272, pues se suele chicharrar. Ese se suelen quemar fácilmente si no usamos una fuente de alimentación de este sistema. También el ruido de los motores, de los relés, de los contactores, todo eso pues mete interferencia
que si le ponemos la regulación de este tema, de este sistema, pues se va a quemar. Así que esto lo vamos a ver ya en próximos vídeos y veremos cómo esto funciona perfectamente. Así que si te ha gustado esta fuente de alimentación estabilizada, regular, controlada y demás, por Sene y por todo lo demás, pues dedito para arriba, comparte, suscríbete al canal, comenta y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego, muchachos!